Buenos días, soy Miguel Narros y he fundado la consultora Convince Consultores. Nos dedicamos a la consultoría estratégica para pymes y para emprendedores. La primera parte de mi trayectoria profesional ha estado dedicada durante 20 años a la dirección en empresas, fundamentalmente en el sector inmobiliario y en el sector de la tercera edad, y desde hace 4 años decidí orientar la trayectoria profesional por la consultoría, intentando ahorrar procedimientos y con los mismos fundamentos de la consultoría profesional y para grandes empresas poder dar servicios adaptados tanto en recursos como en tiempo a las pymes y a los emprendedores. Hoy me ha invitado la UNED aquí para trabajar lo que es un plan de empresa y cómo conseguir un plan de empresa realista y convincente. Así que a ello nos vamos a poner. Los primeros 5 minutos de la exposición van a estar orientados a explicar qué es un plan de empresa, qué partes tiene, cuándo hay que hacerle, y luego ya después de esos primeros 5 minutos entraremos en materia y veremos lo que hay que hacer en cada uno de esos pasos. Muy bien, pues vamos a empezar por definir qué es un plan de empresa. Un plan de empresa es una serie de trabajos y análisis necesarios para decidir una propuesta de posicionamiento competitivo, definir un objetivo y dimensionar de forma coherente el volumen de los negocios y de todos los recursos necesarios, demostrando la viabilidad del negocio. Es decir, estamos usando varios verbos. El primero es decidir. Vamos a decidir una propuesta de posicionamiento competitivo, cómo vamos a jugar el partido. El segundo es definir. Vamos a definir un objetivo, cómo queremos ser de ambiciosos, dónde queremos llegar, cuánto queremos arriesgar. El tercero es dimensionar tanto los recursos económicos como los recursos humanos de forma coherente, y lo último es terminar demostrando que eso es viable realmente. Ese es un poco el proceso que hay que conseguir tanto para el empresario que quiere empezar el proyecto como para los inversores o los financiadores que puedan entrar en él, puedan creérselo. Este es el objetivo real y esto es lo que es un plan de empresa. Muy bien, ¿y cuándo es necesario hacer un plan de empresa? Pues al menos es necesario hacer un plan de empresa cuando se va a emprender, cuando se va a empezar. También es importante hacerlo cuando se va a diversificar, para analizar bien en qué dirección se debe diversificar y cuáles son los puntos fuertes del negocio principal que se ha llevado hasta entonces. Cuando no se dio como esperaba, cuando no se ha dado bien, y antes de cerrar, a lo mejor merece la pena replantearse el posicionamiento y decir, bueno, y si lo intento de otra forma, a lo mejor sí me funciona. Y, por supuesto, cuando se necesita financiación. La realidad nuestra es que el 80% de los planes de empresa que nos encargan es por esta última razón, porque se necesita financiación. Muy bien, ¿y por qué necesitamos un buen plan de empresa? Pues necesitamos un buen plan de empresa por varios motivos. El primero puede ser para afianzar bien la idea. Una cosa es decir, quiero abrir una tienda de moda, y otra cosa es decir, bueno, ¿de qué tipo de moda? ¿Cómo me voy a diferenciar? En fin, afinar bien cómo quiero apoyar la idea inicial. También es necesario para facilitar la entrada, como hemos dicho antes, de inversores y de socios, para dar un rumbo al que dirigir a todos los colaboradores, a todas las personas que trabajan con nosotros, para minorar el riesgo del proyecto en el que me voy a cometer y medirle, saber dónde me estoy metiendo y qué voy a desarrollar. Y por último, y en muchos directivos esto es muy importante, en muchos empresarios, para centrarse en la ejecución. Cuando se está trabajando en un plan, estamos trabajando en estrategia. Hay muchas personas que no tienen ningún problema para estar trabajando en los dos planos, en la estrategia y en la ejecución, pero hay muchas personas que tienen que hacer primero un trabajo y después ya pasar a decir, bueno, pues ya que tengo el rumbo, ahora ya me pongo a ejecutar. Cierro el plan, sé cuál es el rumbo y me pongo a trabajar. Bueno, ¿cuáles son las 4 patas que tiene, o las 4 partes fundamentales que tiene el desarrollo de un plan de empresa? La primera parte nosotros la llamamos TPV, y es el trabajo de proyección de las ventas. La segunda parte la llamamos TPE, es la segunda fase, y es el trabajo de proyección de la empresa. La tercera parte es el TPC, y le llamamos el trabajo de proyección de los costes. Y por último, el diseño del plan financiero, el DPF, diseño del plan financiero. Las 2 primeras partes son las que son realmente importantes y diferenciales en un plan de empresa. Las otras 2 partes, las partes numéricas, son mucho más mecánicas, y a lo mejor, por ejemplo, la podría hacer un especialista financiero. Si las 2 primeras partes están bien, el plan terminará seguramente de forma correcta. Por último, en este apartado de explicación de lo que es un plan,
me gustaría explicar la diferencia, porque en el sector se confunde muchas veces entre plan de viabilidad, plan de negocio y plan de empresa. Rara vez es que se entienda lo mismo por las mismas personas, no sé por qué se utilizan estos términos tan mal, pero realmente como nosotros lo entendemos y como entendemos que es que el plan de empresa es lo que hemos explicado, no lo voy a explicar otra vez porque lo hemos definido perfectamente y las partes que tiene, pero sí voy a explicar la diferencia que hay con el plan de viabilidad cuando se habla de él o con el plan de negocio. Un plan de viabilidad tiene un enfoque de costes, no tiene estudio de mercado, no parte de las ventas. Lo que parte es de decir, yo voy a tener tantos gastos de alquiler, tantos gastos de personal, tantos gastos de financieros y tantos gastos de consumibles, de electricidad y de lo que sea, con lo cual, si yo tengo estos gastos, en cuanto supere mis gastos mensuales, yo estoy empezando a generar un margen. Entonces, ¿cuáles son mis gastos? ¿Cuál es el escenario a partir del cual yo empiezo a ganar? Evidentemente es un trabajo bastante más simple, y normalmente puede valer o suele valer en negocios bastante tradicionales para que los bancos den un préstamo, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque los bancos sí saben cuáles son los ratios de rentabilidad normales que tienen cada sector. Si los datos que tú le estás dando les resultan razonables, fácilmente crea y le sea suficiente con ese trabajo para dar ese préstamo. El plan de negocio es un escalón superior y, por supuesto, pues tiene mucha más elaboración porque sí parte ya del estudio de mercado y sí parte ya de la propuesta de posicionamiento. ¿Qué es lo que no incluye? Pues no incluye la segunda pata de la que hemos visto, no incluye el tema de los recursos humanos, no estudia cuáles son las capacidades necesarias, cuáles son las capacidades existentes, cuál va a ser el rol del emprendedor, en todo eso no entra. Solo entra en decir, bueno, yo voy a necesitar tantas personas, me van a costar tanto, y forman parte del estudio de costes, pero nada más. Y el plan de empresa es el proyecto completo que acabamos de ver. Evidentemente, si no se tiene claro por el emprendedor o por el equipo emprendedor cómo va a funcionar ese equipo, lo aconsejable es hacer un plan de empresa. Y cuando van a entrar inversores profesionales en un proyecto, van a exigir que se explique y que cómo se va a desarrollar, cuál va a ser el rol de cada cual y que todas las responsabilidades estén debidamente asumidas. Y entonces habrá que hacer el plan de empresa. Muy bien, pues pasado esto, nos ponemos a trabajar. Vemos otra vez que tenemos aquí las 4 patas de un plan de empresa. Hemos visto esta imagen ya antes y la vamos a ver cada vez que pasemos de apartado para saber dónde estamos. Y vamos a entrar ya en el trabajo de proyección de las ventas. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Pues contestar a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos demostrar que somos competitivos y que las ventas que proyectamos son coherentes y realistas? Esta es la pregunta del millón. Porque poner en una Excel que yo voy a vender 2 millones de euros cada mes cuesta menos de una décima de segundo. El tema es demostrar que los numeritos que ponemos en los ingresos vienen de un sitio, tienen un sentido y son coherentes. De esto se trata. Entonces, para trabajar en esto, trabajamos en 4 fases diferentes. Las 4 fases son estudio de mercado, posicionamiento en el mercado, plan de marketing y escenarios de venta. Son las 4 partes en las que tenemos que estudiar. Primero tenemos que conocer nuestro mercado, la parte de la demanda, la parte de la oferta, conocer bien la competencia. La segunda es cómo yo me voy a posicionar en ese mercado, cómo voy a jugar. La tercera es cómo voy a comunicar con mi mercado. Y obtenidos o dados estos 3 pasos, puedo pasar a decir, bueno, pues si conozco mi competencia, que vende tanto y que vende cuánto, si conozco cómo yo voy a jugar y si conozco cómo voy a comunicar y cuánto voy a invertir en comunicar, pues también podré empezar a pensar en cómo voy a vender. Estos son los pasos. Bien, pues empezaremos a ver cómo trabajamos el estudio de mercado. El estudio de mercado, que es el primer paso, el más importante y normalmente el que más tiempo lleva y el más difícil de valorar, porque es muy difícil para los profesionales que trabajamos en esto, cuando se nos encarga un plan de empresa, saber las horas que nos va a costar en realizar un estudio de mercado. No es fácil. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de las fuentes en las que podemos obtener la información que necesitamos y luego vamos a hablar de la información que necesitamos. Fuentes. Bueno, pues las fuentes para hablar de los datos cuantitativos suele ser el Instituto Nacional de Estadística. Camerdata da unos informes muy importantes sobre los resultados de las empresas del sector, en particular. Las asociaciones sectoriales, las revistas sectoriales suelen tener información estadística, suelen tener artículos que dan datos que pueden ser importantes.
Y sobre la competencia, por supuesto, pues está Google, y en Google hay que estudiar minuciosamente cada una de las empresas, sacar datos para poder comparar, ver qué contenidos meten, ver qué publicitan, ver cuánto tienen en redes sociales, ver cuánto ruedan sus páginas, ver si explican su estrategia. Es decir, estudiar no es saber que tenemos 35 empresas en el mercado, sino qué hace y cómo compite cada una de esas empresas, o por lo menos las que lideran cada una de las facetas fundamentales en las que podemos dividirlo. Muy bien, pues esas son las fuentes fundamentales. Hay veces que a lo mejor hay que hacer encuestas, hay veces que a lo mejor hay que hacer también focus groups para saber cuantitativamente qué es lo que quieren un mercado potencial, pero fundamentalmente las fuentes suelen ser las que acabo de enumerar. ¿Qué buscamos? Pues tenemos que saber el volumen de mercado, tenemos que saber la tendencia del mercado, tenemos que intentar conocer en qué podemos subdividir o en qué se puede subdividir ese mercado, tanto desde el punto de vista de cómo los clientes lo ven o lo aprecian, como desde el punto de vista de los canales de distribución, o desde cualquiera de los puntos de vista o de los enfoques, cómo podemos subdividir ese mercado. Pero tenemos que conocer otras muchas características del mercado que pueden ser importantes a tener en cuenta, por ejemplo la estacionalidad, por ejemplo el nivel de intervención o de influencia, por ejemplo el marco legal. Mercados intervenidos o muy intervenidos por la administración, pues son mercados muy complejos y hay que tener en cuenta que ahí los contactos pueden ser muy importantes. Si no tienes eso en cuenta, a lo mejor te estás confundiendo. Entonces, insisto, el objetivo no solo es conocer los números, sino es conocer muy bien la competencia, es esencial. Muchas veces hay que recurrir a páginas web como Accessor o como Informa para obtener datos de determinadas empresas, datos de su facturación, datos de su rentabilidad, porque luego nos van a permitir saber si yo me quiero parecer a este o hago cosas parecidas a este, pero me diferencio en esto otro, pues en un tiempo determinado puedo llegar a facturar tal, porque ya sé lo que está facturando él o lo que ha facturado él en los últimos 3 años. ¿Vale? Pero además de los datos cuantitativos y además de la competencia bien segmentada, tenemos que conocer pues eso, esas barreras de entrada, por ejemplo, o esas características particulares de cada mercado que normalmente estudiando en las revistas sectoriales o estudiando en artículos que hay en las asociaciones o hablando con competidores, que muchas veces también es muy aconsejable, hay que conocer. Muy bien, pues entendiendo lo que hay que hacer, no es fácil, ya os lo puedo decir también, pero hay que acabar conociendo y dominando los datos del mercado para poder proyectar ventas, si no malamente podremos hacerlo. Entonces pasamos a la segunda parte del estudio del TPU, del trabajo de proyección de las ventas. Esa segunda parte es la del posicionamiento. ¿Cómo quiero jugar el partido? ¿Cómo voy a jugarlo? Yendo al símil deportivo, todo el mundo que le guste un poco el fútbol sabe cómo juega el Barcelona desde hace muchos años o cómo juega el Atlético de Madrid. A uno le puede gustar más uno, a otro le puede gustar más otro, pero evidentemente ellos saben a lo que juegan, saben cómo juegan, fichan a entrenadores que van a interpretar el juego como el club quiere, fichan a jugadores que van a jugar así y que son específicos para eso. En un club correrán más, en otro club tocarán más el balón, pero saben a lo que juegan. Normalmente, además, a la contra, cuando a un equipo le va muy mal, suele decirse que no sabe a lo que juega. Pues esto es lo mismo. Aquí tenemos que saber a qué jugar, tenemos que saber a qué nicho de mercado nos vamos a dirigir, tenemos que apoyarnos en nuestras fortalezas reales, siendo objetivos, para poder diferenciarnos. Si no hacemos esto, pues realmente iremos donde el mercado nos lleve, pero no dominaremos lo que queremos hacer y no nos posicionaremos como nosotros queremos posicionarnos, ni nos diferenciaremos como queremos diferenciarnos. Esta es una parte del trabajo muy importante. Evidentemente, para hacer esto bien hay que conocer el mercado. Aquí pongo un ejemplo en 2 minutos de mi desarrollo cuando yo trabajaba como directivo. Teníamos una promotora inmobiliaria que la teníamos situada en el sector, digamos, de los ejes del coste y de la calidad muy baja, es decir, porque conocíamos muy bien los costes, esa era nuestra fortaleza, podíamos vender con márgenes muy pequeños y por eso hacíamos viviendas de protección oficial. Podíamos hacerlo porque dominábamos el coste, llegábamos a tener desvíos muy pequeños, sabíamos lo que costaban las cosas y podíamos controlarlo y pues sabíamos contratar. Si no podemos hacer eso, que es lo que nos sucedió cuando entramos en el mercado asistencial, que como era un mercado nuevo para nosotros no le conocíamos, bueno, pues como el solar que teníamos donde íbamos a edificar nuestro geriátrico, primero,
estaba muy cerca, estaba muy bien ubicado y estaba muy cerca del hospital, decidimos irnos al otro lado, al de mayor margen, dar más servicios, dar más calidad, hacer un edificio con más prestaciones y cobrar más caro, porque necesitábamos más margen, porque sabíamos que nos íbamos a desviar en el coste. Bueno, pues el mismo grupo está enfocándose en un sector en un lado y en otro sector justo en el contrario. Está decidiendo cómo posicionarse en función de sus fortalezas. Este es un poco el ejemplo que yo quería poner. Muy bien. Cuando hablamos después de saber cómo nos vamos a posicionar, tenemos que analizar bien a nuestros competidores. Aquí te pongo un ejemplo en el que nosotros elegimos en un estudio de la competencia, analizado el estudio de mercado, analizamos cuál era una empresa que nos podía valer de patrón por volumen de venta, cuál era una empresa que nos podía valer de patrón por tienda de marca, cuál era una empresa que nos podía valer como supermercado online, esto es en el mercado del aceite, como tienda gourmet o como tienda SEM. Las escogimos después de estudiar bien la competencia para saber qué es lo que ellos facturaban, qué es lo que ellos ganaban. Esta información nos resultaba muy válida en mercados o en productos existentes. Si yo voy a vender aceite de oliva virgen, este puede ser un camino muy lógico para proyectar mis ventas, porque sé que yo cómo voy a competir, pues yo voy a montar una tienda online, pues si voy a montar una tienda online y voy a invertir en SEM, pues el ejemplo o el patrón que estoy cogiendo se puede parecer a aquel. No quiere decir que vaya a ser igual, porque él ya está, yo le voy a tener que quitar competidores, pero sí se puede parecer mi forma de competir y mis resultados y mi rentabilidad a aquel. Esto en productos nuevos, cuando voy a meter un producto nuevo en el mercado no ocurre, porque evidentemente yo no tengo, con un producto nuevo en el mercado, no puedo elegir estos patrones ni tengo estos referentes. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Pues lo que tengo que hacer entonces es analizar los diferenciales competitivos de mi producto. Si yo tengo un producto nuevo, lo primero que tengo que hacer es decir, oye, de las características de mi producto, por lo que es nuevo, en el ejemplo que estáis viendo en la imagen, se trata de unas carpas que hasta ahora las carpas plegables en el mercado solo tenían 18 metros cuadrados. Esta carpa puede ser de 100, de 250 o de 500 metros cuadrados. Con lo cual, evidentemente, es un producto nuevo. Es un producto que en el mercado no existe. Pues lo primero que hay que adivinar, o hay que decir, es decir, cuáles son las características que más van a valorar y quién va a valorar más esas características. Entonces, en la primera parte del trabajo, lo que estamos haciendo es identificar cuáles son los potenciales competidores de mi producto nuevo, en este caso son las naves plegables o las naves desmontables, o las naves desmontables sin armatel, o las carpas desmontables de Ventos, y lo comparo con mi producto. Tengo que ser objetivo cuando lo comparo y luego juego y priorizo, sin repetir, del 1 al 5, las características esenciales de mi producto, que en este caso eran el número de montajes, la estética, la resistencia al viento, la facilidad de montaje y los costes añadidos. Si yo voy jugando con esas priorizaciones en la Excel y voy poniendo el 3, el 1, el 4 o el 5 en cada una de esas características después de haber valorado objetivamente las características de mi competencia y de mi producto, pues si no soy objetivo en eso me voy a equivocar, puedo empezar a ver con esa priorización cuál es el precio más competitivo y por tanto cuál es la forma en la que las características prioritarias salen más valoradas. En este ejemplo, el 5 lo tendría la facilidad de montaje y el 4 el número de montajes. Eso es lo que más se valora de este producto. Pues si esto es lo que más se valora de este producto, en el ejemplo que hemos cogido, tendríamos ahora que pasar a decir, bueno, pues de los posibles mercados potenciales de mi producto, ¿cuáles son los que van a valorar más esas características? Eso lo medimos en este cuadro en la relevancia y como veis, si lo que más influye es la cantidad de montajes y el número de montajes, la velocidad de montaje, resulta que quien más los está valorando puede ser el ejército, pueden ser las emergencias o pueden ser las empresas de eventos. Y los que menos, pues las explotaciones agrícolas, que evidentemente lo montan una vez pero lo dejan mucho tiempo, con lo cual ni la velocidad de montaje ni el número de montaje les importa, y entonces las que más lo valoran es eso. Pero además podemos incluir otros factores de elección, como pueden ser la accesibilidad, que es muy importante para elegir un mercado. No es lo mismo, en el ejemplo que estamos hablando, elegir el mercado de los ayuntamientos, en el que es dificilísimo entrar, primero porque cada ayuntamiento manda uno, no siempre manda el alcalde o no siempre manda el secretario. Hay ayuntamientos en los que puede ser un concejal o puede, claro, identificar todos en cada uno de los ayuntamientos al que vayas es muy complicado. Entonces es muy difícil acceder a ese mercado. Sin embargo, acceder a un mercado como el de las emergencias es mucho más fácil porque hay muy pocos organismos.
Tú vas a la unidad de emergencias del ejército o vas a los jefes de bomberos de las autonomías, al final son 18, 19 organismos. Es mucho más fácil acceder. Es mucho más fácil acceder a la arqueología. Si resulta que cuantificamos, tenemos 160 empresas, pues es un mercado muy fácil de acceder. Entonces, teniendo en cuenta la relevancia y teniendo en cuenta la accesibilidad, priorizamos. Porque como tengo pocos recursos para hacer marketing, para publicitar, tengo que elegir mi mercado potencial. Entonces aquí, en este ejemplo, decidieron que lo primero era acometer el mercado de las empresas de eventos, porque la relevancia era muy alta y la accesibilidad era muy factible, y además era un mercado grande. Y es el mercado al que dirigieron todas sus acciones publicitarias. ¿Quiere decir esto que echan todos los otros mercados? No, quiere decir que empiezan por este. Evidentemente, si ellos tienen la posibilidad de acceder al mercado del ejército o al mercado de las emergencias, no lo van a desechar. Pero sus acciones comerciales y sus acciones de marketing irán encaminadas a las empresas de eventos. Hemos visto, por tanto, la diferencia que hay entre cómo acometer el posicionamiento competitivo cuando tenemos un producto que existe en el mercado, porque entonces podemos sacar muchos datos si elegimos bien la competencia, o cómo podemos hacerlo si trabajamos con un producto nuevo. Al final, de lo que se trata es de decir, bueno, evidentemente trabajar en diferenciales en un producto nuevo es más fácil porque los diferenciales están en el mismo producto, pero sin embargo es mucho más difícil elegir cómo acometer o por dónde acometer la campaña. Buscar diferenciales o nichos de mercado en un producto existente es más complejo, porque si yo estoy vendiendo lo que se llama una commodity, un aceite puede ser mejor, peor o regular, pero efectivamente el aceite de oliva lo venden muchas marcas, hay mucha competencia y buscar diferenciales va a ser más complejo. Muy bien, pues pasados lo que es el posicionamiento competitivo, pasamos a hablar de lo que sería el marketing. Ojo con el marketing, lo primero un comentario. Tenemos que ver el marketing antes de proyectar las ventas, porque tenemos que ver cómo vamos a comunicar con el mercado, pero no es necesario en la mayoría de los casos hacer un plan de marketing. Un plan de marketing lleva ya integrada la estrategia de comunicación, la forma, digamos, de llegar a las emociones del cliente potencial. Bueno, eso en el plan de empresa normalmente no es necesario. Puede ser necesario, por ejemplo, si vas a hacer algo que implique mucho marketing, si vas a abrir una red social, por ejemplo, pues evidentemente cómo tú vas a hacer el marketing digital para que la empresa coja la inercia que necesita, a lo mejor sí que hay que estudiar el plan para saber realmente cuánto cuesta. Pero en la mayoría de los casos, cuando las partidas de marketing van a ser más razonables, vale con hacer un análisis de cuáles son los canales necesarios, de cuáles son las acciones comerciales que pueden ser relevantes para llegar a mi mercado potencial, y presupuestar lo que al año eso me puede costar. Y con eso es suficiente, porque lo que estamos hablando aquí es de presupuesto, no estamos entrando en la estrategia. Entonces, en el plan de empresa, el plan de marketing no es el plan de marketing que se entiende de después para lanzar la campaña, es una cosa bastante más escueta, insisto, en la mayoría de los casos. A partir de ahí voy a hacer una serie de reflexiones que entiendo que son importantes a tener en cuenta cuando hacemos este primer plan. Lo primero, no todos tenemos que hacer lo mismo, no todo el mundo tiene que tener redes sociales, no hay que estar en todas las redes sociales, no es verdad, hay incluso negocios que tiene poco sentido o poca importancia que tengan una página web. Ese dicho de que el que no está en internet no está, bueno, pues yo en una carnicería de barrio, si el señor vende muy buena carne, pues bueno será que tenga una web, pero por la web va a vender poquito. Él lo que tiene que hacer es hacer bien lo que hace, comprar bien el género, comprarle a buen precio, tratar bien a los clientes, ponerles buen precio, y eso es lo que tiene que hacer. No tiene que tener una red en Facebook para decir cómo parte los filetes, porque tiene poco sentido. Y muchas veces resulta que ahora estamos llegando a que todo el mundo tiene que tener community manager, todo el mundo, bueno, yo creo que eso no es así, hay que analizar bien cada uno de los negocios para saber qué es lo que cada uno necesita. Una consultoría de empresa como la mía, evidentemente es importante que esté en LinkedIn. Es importante que tenga web, es importante que reparta contenidos y que se posicione, incluso es importante que invierta en SEM, claro, pero no todos los negocios son iguales, ese es el mío. Segunda reflexión que creo que es importante es que hay que tener en cuenta el marketing como una inversión tan necesaria como cualquier otra. Hay muchas empresas que sus costes son sus costes, sus recursos son sus recursos y luego dejan para el marketing lo que les queda. Eso es un error. Si tú no llegas a tu mercado,
tu mercado no puede acceder a ti y no va a valorar porque no te conoce y no te va a comprar. Entonces, hay que invertir lo necesario. Hay que estudiar bien qué es lo necesario, pero lo necesario hay que invertirlo, porque si no, no va a llegar. Muy bien. Entonces, a partir de ahí nos tendremos que preguntar cuáles son los canales necesarios, cuál es la periodicidad necesaria para poder presupuestar al año cuánto vamos a invertir. Muy bien, pues hemos dado ya los 3 primeros pasos de lo que es el TPV y nos llega la parte más difícil, es decir, cómo justificamos ahora nuestra proyección de ventas, ¿vale? Vale, pues ha llegado el momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues podemos partir de 2 fuentes fundamentales. La primera, cuando hablo de productos nuevos, cuando yo tengo un producto nuevo que no puedo medir porque no tengo dónde conseguir patrones de competencia para conseguir lo que están facturando, y cómo están facturando y cómo están creciendo, pues tengo que recurrir al mercado, tengo que preguntar, tengo que testear, tengo que encuestar. Y tengo que invertir en eso. No hay por qué invertir mucho dinero, no estamos hablando de encuestas de millones, no, evidentemente hay que adaptarlo a los recursos que se tengan. Pero bueno, ya hay herramientas informáticas importantes para poder acceder, sobre todo en comunicación a empresas o en comunicación a clientes potenciales, pues a lo mejor hay que salir y hay que preguntar y hay que buscar a gente, a tu mercado potencial, ¿dónde está? Pues sale de estas tiendas o está en estos sitios. Pues me voy allí y de uno en uno voy preguntando. Oiga, por favor, dedíqueme usted 5 minutos que necesito saber su opinión. Porque es importante tener esa opinión para proyectar las ventas, porque no es lo mismo decir, yo voy a vender el 30% porque lo estimo así, bueno, pues tiene el mismo valor si lo estimas así el 30 que el 60 o que el 90. Ahora, si tú cuentas con encuestas que dicen que la gente te admite un precio de X porque le has preguntado 3 precios y hasta aquí sí llega, y además lo valoraría de tal forma y además lo compraría tantas veces al mes, y eso te lo han dicho el 10% de la gente, pues eso ya tiene un valor, aunque las encuestas sean 300 y no sean 5.000, pero ya tiene un valor, ya vale para basarse en unos datos. Si no, es imposible. Bien, ¿qué ocurre cuando tienes la encuesta? Bueno, cuando tienes la encuesta, lo que ocurre es que tampoco vas a establecer una línea. Como estás hablando de un mercado en el que tienes pocos datos, lo suyo es establecer 2 escenarios. Uno bastante, digamos, ambicioso o positivo y uno bastante negativo, e intentar viabilizar los 2. Si luego no te salen, pues a lo mejor tendrás que estrechar un poco el canal, pero se trata de que, por ejemplo, si a mí me han contestado a una encuesta que yo he hecho, me han contestado el 60% de las empresas, y de ese 60% de las empresas me han dicho que me comprarían el 10%, una visión muy negativa de eso es decir, oye, solo me va a comprar el 10%. Porque el 40% que no me ha contestado nunca me comprará. Bueno, eso es ser muy pesimista, no tiene por qué ser así. Bueno, pero como es una visión pesimista, si coges la otra de decir, no, me va a comprar el 10% del total del mercado, bueno, pues ya estás estableciendo 2 líneas en las que parece bastante fácil entender que la realidad va a estar en el medio, va a estar en el centro, va a estar entre las 2. Si las 2 son viables, la empresa es viable porque la realidad estará por el medio. Es importante entender también cuando hacemos un plan que lo que escribamos no va a ser la realidad. Estamos marcando un rumbo coherente, estamos haciendo unos estudios para hacer cosas convincentes, coherentes, pero no van a ser reales, o sea, la realidad será la que sea. En este caso lo que estamos diciendo es que la realidad estará entre estos 2 canales. Cuando estamos proyectando ventas de productos que no son nuevos, la realidad es que es más, mejor que basarse en encuestas es basarse en lo que factura la competencia. Si eliges bien los patrones y haces bien los escenarios, los datos deben salir de ahí. Y la discusión en los escenarios estará más en qué ritmo vas a llevar, en cuántos años vas a llegar para tener una facturación similar. Pero al final deberás establecer 2 escenarios igual de razonables para entender que el del medio será el de verdad. Esta es la forma con la que nosotros trabajamos esta proyección y en la que entendemos que podemos contestar a cualquier inversor o a cualquier promotor o a cualquier financiador que la proyección de ventas que se está haciendo tiene sentido, que era el objetivo de esta parte. Entonces vamos a pasar ya a la segunda parte del plan de empresa, que como decíamos era pues, prácticamente igual de importante que esta primera, a nuestro entender, porque sobre todo cuando se busca inversión, que es el trabajo de proyección de la empresa. Bueno, en este trabajo tenemos que contestar a esta siguiente pregunta. ¿Cómo podremos demostrar que el proyecto contará con el talento necesario y que todas las responsabilidades estarán debidamente asumidas? La pregunta es la pregunta del millón, es decir, para contestar que todas las responsabilidades van a estar asumidas, primero tenemos que saber
qué responsabilidades podemos nosotros, los que estamos, asumir. Y queremos, porque se puede querer o no. Evidentemente, es el momento, cuando se empieza un proyecto, de que el emprendedor se ponga a pensar qué rol va a ser el suyo en la empresa, qué riesgos quiere asumir. Son preguntas en las que tiene que trabajar. Entonces, este apartado lo trabajamos también en 4 escalones diferentes. El primero es el perfil y el rol del emprendedor, es el que trabajamos con él. El segundo es cuál es el organigrama idóneo para ese proyecto. Analizamos cuáles son las capacidades actuales que tiene el equipo emprendedor, o el emprendedor, si es una persona solo. Y segundo, o por último, cuál es el perfil de las contrataciones que necesita, y según la previsión de ventas o los escenarios de ventas, porque a lo mejor tenemos que hacer 2 escenarios, si he marcado 2 escenarios, tendré que hacer 2 escenarios de contratación o de ritmos de contratación, en función de las necesidades que me dan las ventas que voy a tener. Muy bien, quizá la primera parte sea la más importante. En la primera parte tenemos que trabajar con el emprendedor en el autoconocimiento. Aunque yo hice un curso superior de coaching, no ejerzo ni me siento capaz de hacerlo, pero sí creo importante que mediante unos test y unas preguntas a sus amigos y a sus conocidos, el emprendedor se pare un momento a conocer sus puntos débiles, sus puntos fuertes, sus áreas de mejora. Normalmente las personas sabemos eso, no nos enfrentamos de continuo a ello, pero lo conocemos porque lo hemos visto cuando estudiamos, lo conocemos porque hemos visto las reacciones de nuestros amigos ante determinadas cosas, lo sabemos. Pero hay que pararse a reflexionar en ello porque, por ejemplo, un ejemplo muy común, si tú no tienes capacidad, si tú eres muy introvertido y te cuesta mucho comunicarte, bueno, pues posiblemente tengas que plantearte que necesitas en el equipo alguien que haga eso bien, porque para vender o para convencer hay que transmitir, y si tú no eres capaz de transmitir, tenemos un problema. Pero eso también vale con los números, es decir, si yo soy una persona muy creativa y soy una persona muy inteligente y soy una persona muy rápida, pero soy un caos, pues el caos en la empresa es un problema, y el caos en la estrategia de la empresa es un problema. Entonces, ¿quién va a poner orden ahí? ¿Cómo se va a ordenar los procesos para que las cosas salgan de forma oportuna? Si tú eres tan creativo, a lo mejor resulta que eres más feliz siendo el jefe del departamento de I+D o de producción, por ejemplo, pero necesitas a alguien por encima que dirija la empresa. Es el momento de pararse ahí y de tomar las decisiones. Después del conocimiento vienen las decisiones, porque evidentemente si yo tengo unas ciertas áreas de mejora y decido que voy a ser el director general de la empresa o del proyecto y que yo quiero llevarlo, tendré que asumir que me tengo que formar y tendré que asumir que voy a cometer unos determinados riesgos. Aquí también entra, por ejemplo, a la hora de las ambiciones, de las decisiones, el tema de la ambición. ¿Hasta dónde voy o quiero yo arriesgar? ¿Yo estoy dispuesto a hipotecar mi casa o la casa de mi padre o los ahorros de mi padre por este proyecto porque me lo creo y porque tengo que llegar? ¿O no? Las 2 posiciones son lícitas, no se trata de juzgar ni la una ni la otra, pero evidentemente si se quiere hacer un plan coherente hay que pararse a eso y hay que decir, oye, ¿voy a esta velocidad o voy a esta otra? Porque, claro, también dependerá después el personal que contrate de estas decisiones que estoy tomando ahora. Si decido al final formarme, pues puedo formarme. Si decido hacer coaching para mejorar mis capacidades de comunicación, pues tendré que hacerlo. Si decido hacer un máster, pues tendré que hacer un máster. Pero el tema es que si quiero, puedo comprar capacidades que no tengo, y si no, las tengo que adquirir. Pero si empieza el proyecto, por muy bien montado que esté, sin tener las capacidades necesarias, pues si no hay nadie que venda, malamente venderemos. Porque hay que vender por internet, también se vende, ¿eh? Y hay que comunicar, y hay que convencer. ¿Cómo vas a convencer? Si no eres comercial, no tienes transmisión, ¿cómo convences a un inversor? A un inversor hay que convencerle con transmisión, no solo con un buen plan de empresa, que también. Si tú llevas un libro que pone muchas cosas muy bonitas y muy bien hechas, pero luego te quedas allí y no eres capaz de mirarle a los ojos y decirle, oye, que te lo creas, que yo lo voy a hacer. Y eso se hace con la palabra y se hace con la comunicación. Entonces, hay que pararse a saber realmente qué es lo que se necesita, y en estos primeros pasos es esencial hacerlo. El segundo escalón es el del organigrama. En función de cómo mi empresa o como el proyecto que tengo quiera crecer, pues será mejor un sistema jerárquico, será mejor un sistema matricial, puede haber sistemas, o hay sistemas de comunicación ahora mismo muy diferentes, pero hay que plantearse fundamentalmente cómo quiero yo organizarlo. Si la empresa va a crecer mucho geográficamente o a nivel organizativo, posiblemente sea mejor un sistema matricial, porque va a controlar mejor, por un lado, los tiempos y por el otro lado, que todo se haga bien.
Pero si no, pues normalmente las empresas al final, la mayoría de ellas se empiezan organizando con un sistema jerárquico. También hay que pensar cuáles son los socios estratégicos, qué departamentos podemos o no podemos externalizar, las actividades clave por las que yo me quiero apoyar o me quiero diferenciar, nunca las puedo externalizar. Tampoco es aconsejable, cuando hay trato directo con el cliente, externalizar eso, porque entonces estás perdiendo la realidad de lo que tu cliente valora. Es importante. Es importante también señalar cuándo conviene o no conviene tener departamentos staff, y es importante también pensar cuál es el equipo directivo y los roles que necesito en ese equipo directivo para pasar al siguiente paso, que es cuál es el perfil de las contrataciones. Si yo ya sé lo que tengo y sé el organigrama que necesito, lo que me queda es cuáles son las capacidades que me quedan por comprar, cuál es el perfil de esas contrataciones, qué características quiero en esas personas, que sean comunes con la cultura que yo quiero poner. En esto hay muchos errores también en muchas empresas. Si yo no quiero una empresa que crezca muy deprisa, sino que quiero llevarla al ritmo que yo quiero, pues evidentemente no debo contratar a un director comercial muy ambicioso, porque va a chocar con ello, porque se va a aburrir, porque va a ser incoherente lo que él transmita con lo que tú quieres. Entonces hay que tener en cuenta cuando se contrata a las personas, bueno, pues que sean coherentes con los planes que tú estás haciendo. Incluso con la cultura de empresa que te gustaría que fuera, que vaya contigo, que te puedas sentir bien. Es importante. Muy bien, pues esta es la segunda parte que habíamos dicho que era muy importante, que es el TPE, los trabajos de proyección de la empresa. Y fijaros, ya hemos contestado a las dos preguntas del millón. Es decir, sabemos o hemos proyectado unos escenarios, en algunos casos puede ser un escenario, en otros casos serán dos escenarios, pero hemos proyectado dos escenarios de venta y hemos proyectado los equipos o las contrataciones que vamos a hacer de una forma coherente con las necesidades que se tienen en esos dos escenarios. Bueno, pues ya pasamos a los números. Esto es un poquito más aburrido para muchas de las personas, pero también hay que hacerlo, lógicamente. Y de hecho muchas veces esto es un poco cocinar, es decir, con lo que me va saliendo los números tengo que ir volviendo atrás para retocar cosas. Es decir, si yo había hecho dos escenarios, pero resulta que el de abajo no sale rentable, yo no debo engañar ni quitar costes, porque los costes van a estar. Lo que debo es mayorar la proyección, estrechar los escenarios en los que el real va a estar en medio. ¿Correcto? Bueno, ¿qué es lo fundamental cuando trabajamos la tercera pata, que es la de proyección de costes y gastos? Pues aquí hay que tener en cuenta tres cosas que son muy importantes. Lo primero, que en la mayoría de los proyectos viene mal, es la estructura. Y es una cosa que tiene mucha importancia para saber y luego sacar ratios bien hechos. Es decir, las cosas tienen que estar ordenadas, tienen que estar todas las partidas de coste y tienen que estar bien colocadas. Los costes de producción van en los costes de producción, los costes de venta van en los costes de venta, los de marketing en los de marketing, los financieros en los financieros y los generales en los generales. Y hay que hacer un escandallo bien hecho y una estructura bien hecha para que, primero, nos aseguremos de que no falta nada y, segundo, podamos ver que los ratios son razonables con los que nos daba Camerata, por ejemplo, en el sector, o que los ratios que salen después están ordenados, o que hay algunas de las partidas o algunos de los capítulos que se van respecto de los competidores. ¿Por qué sería? Después de tener una estructura en la que nos aseguramos que están todas las partidas, falta el soporte. No se pueden regar números. O sea, este sueldo es de 1.000 euros. Bueno, ¿y por qué de 1.000? ¿Estás seguro que es de 1.000? ¿Por qué no vas por lo menos a un convenio? Y además pones en cada número la fuente de donde has sacado el número. Parece un poco más riguroso, ¿no? Luego se parecerá al 1.000, a lo mejor sí se parece, o a lo mejor no. Pero es importante que los números salgan de los sitios, incluso el cálculo de la electricidad o el cálculo de consumo. El cálculo de la electricidad, hay negocios en el que no es importante, pero hay otros negocios en el que es importantísimo. Entonces, habrá que hacer un cálculo que tenga que ver con ello. Hice un plan de una electrolinera, imaginaros si en un plan de una electrolinera es donde se cargan los coches eléctricos, es importante hacer un cálculo bien hecho del consumo de electricidad, pues es vital. Y en una industria suele ser muy importante, evidentemente en una tienda online no, pero por lo menos hay que hacer un cálculo, no poner un número y decir cómo se ha calculado. Y la última parte, muy importante también, es la periodificación. Es decir, en qué ritmo van a incurrir esos gastos, cuándo se van a devengar. Resulta
que tengo 2 escenarios de venta, he planteado 2 escenarios de contratación, pues todos los consumos y los gastos tienen que ser coherentes con eso. Si yo voy a vender tantas unidades, antes tendré que producirlas, si las voy a producir antes tendré que comprar. Entonces tengo que hacerlo y ordenarlo, periodificarlo de forma coherente, ¿vale? Esto es lo que hay que hacer, tener cuidado y ser ordenado. O sea, aquí lo que hay que ser es riguroso, ordenado y riguroso, ¿vale? No es complicado, porque aquí no se trata más que de colocar cada cosa en su sitio, pero se trata de ser muy ordenado y muy riguroso. Y cuando terminamos el TPC, pues pasamos a la cuarta pata, que es el DPF, el diseño del plan financiero, perdón, el DPF, que me había liado. Entonces, bueno, ¿aquí qué tenemos que hacer? Pues aquí tenemos que cocinar, aquí tenemos que empatar los gastos con los costes, ver los resultados, ver qué flujos salen, ver qué necesidades financieras salen y ver cómo coloco, recoloco, subo o bajo un poco los escenarios de ventas para que me salga una cosa que sea razonable y que diga, bueno, aquí ya tengo unos hitos en los que necesito unas entradas de inversión que se pueden convertir en rondas de financiación, o ya se verá después en el plan financiero, pero lo primero es sacar o obtener unos números de lo que diríamos una proyección económico-financiera de la empresa que me dé unos datos razonables. A partir de ahí sacaremos las ratios tanto financieras como de rentabilidad, y las compararemos con las del sector para ver si nos salen razonables, y sacaremos lo más importante también, en último término, que es el plan financiero, es decir, qué necesidades financieras voy a tener y de dónde debo obtenerlas. Esto depende mucho del tipo de negocio, porque, por ejemplo, negocios muy escalables de Internet, que crecen muy deprisa, pueden interesar a fondos de inversión, pero negocios inmobiliarios o negocios que necesiten de una inversión inicial muy fuerte no les van a interesar, con lo cual mal estará un plan que diga que va a buscar en fondos de inversión si es de esas características. Entonces, esos que tienen esas inversiones, normalmente, sin embargo, les gustan mucho más a los bancos, porque tienen activos que pueden garantizar. Con lo cual, se trata de decir, bueno, ¿en qué ritmo necesito fondos y cómo los voy a obtener? ¿Van a ser de capital? ¿Van a ser de financiación? En fin, ¿de dónde van a salir? Entonces, obtengo por un lado lo que sería la proyección económico-financiera de la empresa y por otro lado lo que sería el plan financiero. Y con esto estaríamos terminando. Cuando hablo del plan de financiación, voy a dar aquí, antes de acabar, unos principios básicos en cuanto al diseño del plan de financiación. Lo primero, en cuanto al plan inicial. Bueno, por lo menos y en general, porque es verdad que puede haber excepciones, aunque la ley marca que para hacer una SL el mínimo legal son 3.000 euros, por lo menos hay que invertir un 10%, o conseguir que entre amigos, socios, conocidos, hijos, primos o amigos, se ponga ese 10%. Nadie va a entrar en un plan, por muy bonito que sea, si el emprendedor no pone nada. No, porque el inversor lo que va a pensar es que este emprendedor dentro de 6 meses se puede enamorar de otra cosa, o de otro proyecto, y este te lo deja, y tú has puesto el dinero, ¿y qué? Y eso lo piensa el banco, y eso lo piensa el inversor, claro que lo piensan, por eso es importante hacerles un plan de recursos humanos coherente. Y por eso, ese 10% en general, insisto que hay proyectos que puede ser algo más o algo menos, hay que buscarlo en el entorno. Entonces, cuando no lo hay o no se puede conseguir, no queráis buscarlo fuera, porque no lo vais a encontrar. En ese caso, a lo mejor hay que generar o hacer actividades o hacer rifas o hacer fiestas o hacer, no lo sé, lo que hay que hacer para conseguir dinero. Pero si no se tiene dinero y no se pone dinero en la empresa, no busquéis dinero afuera porque no lo vais a encontrar. Y de esto me encuentro mucha gente que su idea inicial, esta semana me han llamado que no, la idea inicial es, no, yo pongo mi tiempo y mi idea. Así no vamos a ningún lado. Y lo tenéis que entender, además es normal. Primero, hay muchos más emprendedores que inversores. Segundo, hay que entender que la inversión en empresa inicial, en startup que se llaman, es una inversión de mucho riesgo. Entonces, por lo menos, tenéis que demostrarle al inversor que estáis involucrados en el proyecto, y eso no se hace solo con ilusión y con trabajo, se hace con dinero. Entonces, esto creo que es importante tenerlo en cuenta. Normalmente, en proyectos muy escalables hay que establecer varias rondas,
Pero en esa primera ronda, una vez que tenemos ese capital inicial, bueno, pues podemos analizar qué ayudas públicas puede haber, en proyectos muy innovadores hay que tener en cuenta CEDETI, en fin, puede haber préstamos o créditos blandos, y puede haber, o se pueden buscar, aquí sí, inversores privados, pequeños inversores que entren en esa primera ronda, en muchos casos los llaman business angels, yo conozco mucho menos de lo que se habla de ello, la verdad es que por lo menos en este país creo que esto se da muy poco. Normalmente lo que yo estoy viviendo es que esos primeros inversores aparecen como conocidos de los emprendedores. Han sido profesores suyos, han sido jefes suyos, les valoran, se fían de ellos, ven que pueden hacerlo bien, tienen dinero y invierten ese pequeño capital. Y el resto de financiación, bueno, pues cuando ya la financiación más grande, la de después, pues tiene que venir del banco si hay garantías, si hay garantías inmobiliarias, si se puede hacer un leasing, se puede hacer, en fin, cuando hay activos reales en la empresa o los va a tener, se pueden garantizar la financiación. Y si no, pues hay que ir a fondos, puede ser a fondos de Venture Capital, se pueden ir a plataformas de crowdfunding, en fin, a diversas plataformas para buscar inversión. Evidentemente, esta última etapa de los inversores, el plan tiene que estar testado y tiene que tener un plan de empresa, pues como nosotros estamos diciendo, coherente y realista. Y para terminar hay que rematar bien, porque pensando en inversores, pensando en financiadores, tenemos que pensar que son gente que lee muchos proyectos, que estudia muchos proyectos y ahora hay que pensar en ellos cuando se termina. Entonces hay que hacer una propuesta de conclusiones y un resumen ejecutivo que sea conciso, que sea muy conciso. Muchas veces cuesta mucho tiempo hacer un buen resumen ejecutivo porque cada palabra tiene que tener un peso. Hay que explicar todo en dos caras de un folio. Ningún resumen ejecutivo debería ser más extenso. Y con las conclusiones de todo el plan financiero ocurre lo mismo. Hay que ser muy conciso porque eso es lo que van a leer. Si eso no les convence, no van a pasar dentro. Entonces, estas dos cosas se hacen al final, son el final del trabajo y hay que hacerlo pensando en ellos, escribiendo bien, redactando muy bien y siendo muy conciso y poniendo todo, pero todo en poco tiempo y en poco espacio. Pues muy bien, con esto hemos terminado. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias. Hasta luego.